Sí, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septenarte y de conducción Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Chinchiri, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenas tardes, ¿Qué tal? buenos días, buenas tardes, buenas noches en los distintos puntos del planeta. Muy buenas. Hoy, interesante película. Sí. Pero antes, este espacio está patrocinado por la Corporación Avalon, que ofrece terapia psicológica y atención médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205, dejar por favor mensaje de texto. Y ahora sí, ¡qué director! ¡Qué director! Sí, la película de hoy es El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. Tuvimos ya aquí en el programa, en Septenarte, un programa dedicado a Luis Buñuel. Exactamente. En el que hablamos muy específico de él y parcialmente de algunas de las películas, ¿no? Y quedamos en ese programa de que nos vamos a ampliar en otro programa en algunas de las películas. Y para mí una de las más significativas es El Ángel Exterminador, por muchas cosas, ¿no? Pero vaya, sí quiero aclarar que es en lo personal, no es que sea la película más importante de Buñuel ni nada de eso, es más una cercanía personal con la película, gusto personal, pero sí, definitivamente es una de sus grandes películas reconocidas mundialmente y sobre todo que es 100% Buñuel. Sí. Porque es una de las películas en las que trabajó con absoluta libertad y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero antes de entrar en detalle, sí quisiera pues recordar, somos un programa dedicado a cine y hemos mencionado ya cuando se nos han ido algunos personajes importantes dentro de lo que es el cine, y esta semana, como tú bien lo sabes, se fue Val Kilmer. Me dio un dolor espantoso, mira, me dio dolor sí. Realmente. Era un actor distinto en este sentido, que era muy querido por algunos sectores, no era odiado por ninguno, pero era como no muy tomado en cuenta por muchos, ¿no? Y él no era, y es una opinión personal, él no era mal actor. En lo absoluto. Yo me relaciono más con él en dos de sus películas. Una en la que hizo de Batman. Que él está bien. No me parece que fuera un actor para Batman, y esta es una opinión, como te digo, personal, pero él es de las cosas rescatables de esa película, porque la película en sí fue de las más malitas de Batman, ¿no? Pero él lo sacó muy bien, a pesar de que por casting a lo mejor no era alguien adecuado para un papel como ese. Hay otra película que es The Doors, de Oliver Stone. Increíble. Ahí hace un retrato muy detallado, sobre todo muy detallado de Morrison, de Jim Morrison, el cantante de esta banda de Doors. Y a mí lo que todavía cuando veo escenas o algo de esa película me sigue impactando mucho es lo que logró con la voz, ¿no? Es que llegó un momento en el que en la película se combinaban algunas cosas que había cantado directamente Jim Morrison y otras cosas que las cantaba Val Kilmer, ¿no? Los mismos otros tres miembros de la banda de Doors a veces no podían identificar quién era quién, ¿no? Y llegar a esos niveles de manejo de voz, no siendo cantante, habla de un trabajo. Es que acá los actores
se toman el trabajo en serio. Muy en serio. Es sí. muy en serio, muy en Sí. serio. El papel que hace de como miembro de la banda de... Ay Dios, ahora se me fue la onda. Hace de cowboy. Oh, sí, sí, sí. Que adelgazó para hacer el papel de Don, ¿cómo se llamaba? Sí, no me Bueno, acuerdo no bien. me acuerdo, Pero sí. pero tenía tuberculosis, impagable. Sí. Impagable. Sí, y Realmente. bueno, pues comentábamos aquí antes de empezar el programa, Mónica me decía que vivió muchos años batallando con el cáncer. Cáncer de laringe. Yo sabía que había batallado, pero no sabía que habían sido tantos Sí, años. sí. Se comió una fortuna en tratamientos, Sí. en quimio, en intervenciones quirúrgicas. Sí. Y uno ve al Val Kilmer de los últimos 5 años y no tiene nada que ver con el que conocimos, parecía otra persona. Lógico, el deterioro que da esa maldita enfermedad. Sí. ¿No? La enfermedad y los remedios que usamos para tratar de curarla son también terribles, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia. Atroz, es atroz. Sí. Pero bueno, que descanse en paz. Y con todo el respeto, una de las películas de él que me gustó mucho fue la versión del Santo que hizo él. Oh, sí. Me encantó. Ajá. La cantidad de los personajes que hace durante la película realmente me gustaba mucho. No la me dio vi, dolor. No la vi, pero sé exactamente de qué película habla. Sí, sí, a mucha gente, sobre todo del medio, se ve que los afectó mucho, se ve que en el medio era alguien muy valorado, muy querido. Pero bueno, regresando a El Ángel Exterminador, una película de Luis Buñuel, el gran director surrealista. Y esta obra es surrealista 100%, es Buñuel, profundamente Buñuel esta película. Es de su etapa mexicana. Él, antes de que empezara la Guerra Civil Española, salió de España por un trabajo en un museo de arte en Nueva York, en la parte cinematográfica, para conservación y resguardo del material filmográfico que tenían ahí. Para eso lo contrataron. La guerra civil le sorprendió estando en Estados Unidos, y por ejemplo él era amigo de García Lorca, que lo mató el franquismo, ¿no? Exacto. Entonces él nunca pudo regresar a España en esa etapa. Entonces tampoco se encontró mucho haciendo ese trabajo. Vino a Los Ángeles, hizo algunos otros trabajos técnicos ya de edición y de ese tipo, pero la inquietud de seguir haciendo cine la tenía y no encontraba cómo. Terminó en México y tiene una etapa muy importante de películas hechas en México, y El Ángel Exterminador pertenece a esta etapa, ¿no? Dentro de esa etapa mexicana hay una etapa que fue básica para él, que es la etapa Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste era un hombre de mucho dinero. En México no recuerdo cuáles eran sus negocios, pero era de mucho dinero. Este señor se casó con Silvia Pinal, que era una de las actrices más renombradas en ese entonces del cine mexicano. Y Silvia Pinal tenía muchas ilusiones de formar parte de cine de arte. Vio algunas cosas de Buñuel y se lo presentaron, y ella quería trabajar con Buñuel. Entonces convenció al marido millonario, Pepe Guerrero. Pepe Guerrero, muchas gracias. Espero que hayas podido hacer lo que te recomendé, Pepe. Es que me dice que las letras en el flyer que pongo se ven muy chiquitas, y sí, en efecto así es, ¿no? Pero si uno le da clic en el teléfono a la fotografía, con los dedos uno la puede agrandar y es muy fácil de ver, ¿no? Entonces espero, Pepe, que hayas podido solucionarlo de esa manera, porque sí, tratamos de poner siempre la fecha, ¿no?
Dice que no se ven. Sí, Yo así, lo pude abrir. así tal cual no se ven, pero si le das clic a la fotografía Se abre. y le haces así con los dedos, se amplía, Se se amplía todo, es muy sencillo. Pero bueno, regresando a Buñuel y esa época de Gustavo Alatriste, el Ángel Exterminador pertenece a esa etapa. En todas las películas que produce Alatriste, por supuesto, Silvia Pinal tiene una parte protagónica. Dice, es muy fácil indicar el lunes de qué se trata. Bueno, después te enseñamos. Igual hace manitos así, igual. Ya está, ya está. Bueno, ya te enseñamos, Pepe. Ya te enseñamos, Pepe. Ya te enseñamos cómo. Bueno, otra de las películas que produce Alatriste es Simón del Desierto, con Claudio Brook y Silvia Pinal. ¿Cuántas hizo Silvia Pinal con él? Son como 4 o 5 películas. La otra de la trilogía importante es Viridiana. Viridiana. Ajá, Viridiana, que es una película distinta, porque esa sí tuvo la oportunidad de filmarla en España, ¿no? Pero lo que a él le gustaba de trabajar con Alatriste es que Alatriste no tenía la más remota idea de cine, no sabía nada de cine. Pero tenía los billetes. Tenía el billete y tenía una gran voluntad de hacer feliz a su mujer. Listo. ¿No? Sobre todas las cosas. ¿No? Entonces, me metió mucho dinero y ya después se involucró más en cine, produjo algunas otras cosas para algunos directores mexicanos, e inclusive él se metió a dirigir una película en algún momento que no pasó sin pena ni gloria. No es fácil. Ajá, porque pues no era lo suyo. Lógico, zapatero a tu zapato, dice la... Exactamente. Pero por ejemplo, hay una colonia muy famosa en la Ciudad de México, que es la Colonia Condesa, que está convertida ahorita en uno de los centros donde llegan todos los extranjeros a vivir y todo eso. Él participó mucho en el desarrollo de la Colonia Condesa, hizo un edificio enorme de oficinas y todo eso. Pero en la parte de en medio del edificio construyó un cine gigantesco, ¿no? Se llamaba el Auditorio Plaza. No sé si todavía exista, pero era un cine enorme. Y también se metió en el negocio de salas de cine, que en ese tiempo les llamaba salas de arte, ¿no? Y las salas de arte tenían nombres de directores famosos. Cierto. La Godard, la Cuevas, la Buñuel, en fin, ¿no? Se involucró mucho, ¿no? Pero es importante por la libertad que le dio a Buñuel para trabajar, ¿no? Ahora, Silvia Pinal era coproductora, básicamente, pero también creo que acertó mucho Silvia Pinal al no involucrarse en su papel de productora con lo que estaba haciendo Buñuel. Buñuel dice que él les agradece mucho a Alatriste y a la Pinal de no haberse metido, ¿no? Que solo en algunas cosas que iban a que la película se pudiera presentar, cosas sobre todo demasiado descabelladas que pensaba Buñuel y que iban a evitar que se exhibiera la película en algunos países o en algunos festivales. Entonces, siempre y cuando las únicas opiniones que en algún momento expresaban eran esas, ¿no? Y ahorita que entremos en la película te voy a mencionar una, ya que platiquemos de la película. Voy a dar la ficha técnica, porque sobre la ficha técnica podemos ver muchas cosas, ¿no? Pues ya dijimos, dirección Luis Buñuel, producción Gustavo Alatriste, el guión es de Buñuel, el guión es ya el guión técnico, en el que vienen todas las instrucciones tanto para los actores como para la parte técnica, ¿no? De que sube la cámara y hace un plano de este tipo y todo ese tipo
de cosas, ¿no? Ese guión es enteramente de Buñuel. La historia sí la llegó a hacer ya completa con Luis Arcoriza. Luis Arcoriza es un mexicano que también estaba involucrado con letras y con cine, y que se hizo amigo de Buñuel. Entonces él aportó algunas cosas sobre la historia, pero básicamente es Buñuel. La música, que no es una cosa que se me tenga que mencionar mucho en esta película, pero bueno, es de Raúl Lavista. Una parte sí importante es la fotografía, que fue de Gabriel Figueroa. Ah, mírate, hiciste un programa especial, Sí. No solamente maravilloso, sino que después me mandaste un YouTube. Sí. ¡Qué maravilla, Sí. por favor! ¡Qué talento! Sí. Hicimos un programa sobre los dos grandes fotógrafos del cine mexicano, Figueroa y Lubezki, ¿no? Figueroa pues es una etapa muy anterior a Lubezki, son muy distintos, pero los dos son grandes, muy talentosos, y aportaron mucho a la fotografía, cada uno de su época. A Buñuel no le gustaba mucho trabajar con Figueroa, porque él decía, es que no quiero que me haga mis películas bonitas. Y Figueroa no puede evitar hacer cosas bellas, ¿no? Pero sí lo logró, y al final participó Figueroa en varias de las películas de Buñuel. Y aquí la fotografía es una fotografía muy intimista, porque ahorita que platiquemos de la trama, de qué trata, pues todo pasa básicamente en un lugar, ¿no? Como si fuera una obra de teatro. Casi. Pudiera hacerse una obra de teatro de esta historia, fácilmente. Es muy susceptible de adaptarse. No es una, como digo, no es una fotografía preciosista, pero sí es una fotografía muy precisa, en el sentido de que utiliza distintos planos de profundidad, y van muy de acorde a lo que está pasando. Es decir, hay planos que tienen que ser un poco más abiertos porque están pasando varias cosas, aunque sea un lugar cerrado, y hay momentos en los que sí hay que enfocarse en ciertos personajes, en uno, en dos o en tres, o pasar de un personaje con un paneo a otros personajes. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Figueroa es muy preciso y no preciosista, para nada, ¿no? Yo creo que es de los trabajos de Figueroa más moderados en su estética, que a él le gustaba, ¿no? Porque él trabajó, por ejemplo, con el Indio Fernández, y el Indio Fernández era todo lo contrario. Ahí sí era hacer todo espectacular, hermoso, vistoso, ¿no? Porque el cine del Indio Fernández trataba de glorificar mucho la cultura mexicana. ¿No? Entonces sí, la imagen de impacto preciosista era muy importante. Buñuel era más hacia adentro, ¿no? Entonces no, en ese sentido no era tan importante. Algunos de los actores, porque son muchos, son Silvia Pinal con el primer crédito, pero realmente no hay un personaje principal. Hay unos 4 o 5 que tienen mayor relevancia, pero en realidad no puedes decir que hayan actores o personajes principales, ¿no? Enrique Rambal, español, si mal no recuerdo, Claudio Brook, que participó por lo menos en 2 de las películas de Buñuel que yo recuerde, y Jacqueline Andere, una actriz que empezó en el cine mexicano, pero que su mayor impacto fue en las primeras telenovelas que hicieron en México, las primeras que empezaron a tener realmente impacto en la década de los 60s, ¿no? Aunque empezó sí en cine. A propósito, muy bella tanto Jacqueline Andere como Silvia Pinal,
pero Silvia Pinal se ve ella, se ve Silvia Pinal siempre, ¿no? Jacqueline Andere Castro estaba viéndonos. ¿Qué tal? Bienvenido. Jacqueline Andere sí parece otra. No Mira. sé si no se estilizaban mucho las operaciones en ese entonces, pero la Jacqueline Andere que veo joven, después un poco ya más madura, yo creo que empezó a hacer telenovelas ya teniendo un poco más de 30, se ve realmente distinta, ¿no? Pero bueno, ese es el comentario, digamos, al margen, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la cuestión técnica y todo eso sería más o menos lo que vamos a platicar. Ahora, en cuanto a antecedente para esta película de Buñuel, él tiene ciertas tendencias en toda su obra. Él era un surrealista que perteneció a la generación surrealista, la generación del 27, liderada por André Breton en Francia, y que tuvo mucho impacto en esa época. Y una de las características que tenían era su no afiliación con la religión, especialmente la religión católica, ¿no? Entonces él fue educado a la usanza católica hasta la primaria, la secundaria, y la siguiente nosotros le llamamos preparatoria en México. La prepa. Ajá. Estuvo en colegios jesuitas, ¿no? Entonces él llegó a conocer de primera mano, y como era muy observador, sí captó muchas de las cosas que involucran a los usos y costumbres de la Iglesia Católica, y sobre todo de los jesuitas, que son como los... del ejército. Sí. Militares de la Iglesia. Militares de la Iglesia, pero también son los intelectuales de la Iglesia, Y fíjate, ¿no? Nuestro Papa, que tiene dos ramales, por jesuita, y también tiene una cosa media franciscana, pero sí. es jesuita. Es jesuita. Pues es un tipo muy, muy culto el Papa, y tiene esa... Muy hábil. Sí, muy pero hábil. También tiene ese candor, ese don humanista, ¿no? Que no todos tienen, ¿no? Por ejemplo, el Papa, que creo que todavía está vivo, Benedicto. Ese no tenía... No, para mí ese era el anticristo. Sí, era... Juan y Marta Cisneros nos está viendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a hablar del ángel exterminador de Buñuel. Bueno, él se hizo muy crítico en toda su obra de la Iglesia Católica, pero no era una crítica tan abierta o tan directa, pero sí era una crítica muy, muy ácida, ¿no? Entonces, aquí en esta película hay partes en las que se ve mucho la crítica a la Iglesia. Otra parte que también es una constante en el cine de Buñuel es su crítica a las divisiones sociales, sobre todo a la burguesía, ¿no? El pequeño encanto de la burguesía. El discreto encanto de la burguesía, sí. Sí, tiene una película exclusivamente dedicada a eso, pero es una constante en toda su obra, ¿no? Por supuesto, el surrealismo también es otra constante en toda su obra, y tiene algunos otros temas que sí son constantes, pero quizás no sean tan presentes en toda la obra como estos tres que estoy mencionando, pero que vale la pena mencionar también uno, el conflicto normalmente en sus personajes es interno, ¿no? Es proyectivo de él. Sí. Muchas veces en algunas de sus películas los personajes son... Isaac Humana se acaba de prender, nuestro compañero de cine. ¿Qué tal, Pastor?
Sí, los personajes está diciendo, ¿no? Que son muy internos. A veces los personajes sí son víctimas de una realidad en la que viven, pero son más víctimas de cómo se relacionan ellos con esa situación. Entonces el conflicto viene a ser más interno, ¿no? Y no el verte envuelto en una situación en la que estás, digamos, fuera de control, ¿no? Isaac dice, bendiciones mis amigos, Dios me los bendiga grandemente. Igualmente para ti, Igualmente, Isaac, muchas gracias. A ver cuando te tengo por acá. Uh-huh. Que hace rato que no lo tengo por acá. Sí, entonces, ya para terminar, digamos, con esta parte técnica y ya empezar con la anécdota y los personajes, tuvo una muy buena recepción en los festivales internacionales, en Cannes, en San Sebastián, en Berlín, que son de los más importantes. Tuvo muy buena recepción, pero como siempre en las películas de Buñuel habían sectores de la sociedad que no aceptaban, ¿no? Y un constante, por supuesto, era la Iglesia Católica, y todos los feligreses católicos les costaba mucho aceptar a Buñuel, ¿no? Por esa crítica que muchas veces no entendían, porque no era como lo que pasó con los sacerdotes abusadores, ¿no? ¿No? Que era una situación muy clara y que obviamente era una situación que todo el mundo critica, ¿no? Entonces yo siento que la crítica de Buñuel era de ese tipo, era sobre cosas que son evidentemente criticables de la o a lo mejor era la voz que la iglesia no quería escuchar. Sí, claro, a la iglesia no le gusta que la critiquen, ¿no? Y antes menos, ¿no? Pero la crítica de Buñuel nunca fue hacia la fe, sino hacia la estructura. Hacia la estructura, ni siquiera a los actos de fe, porque él tiene una película muy, muy bonita, es su tercera película, que es, no sé si has oído del Camino de Santiago. El Camino de Compostela. El Camino de Compostela. Entonces, el Camino de los Magos, dice que todo mago tiene necesariamente que hacer el Camino de Compostela. Y también es una tradición muy arraigada en el catolicismo español. Es cierto. ¿No? Entonces, él hizo una película nada irreverente sobre unos casi mendigos que se deciden a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y es una película que muestra mucho a España. Y de hecho es su única película 100% española. Ah, mira. Porque la otra... No la vi esa. Es difícil de ver, no es fácil de conseguir, porque fue en los 30s, ¿no? Es una de sus primeras películas. La otra película hecha en España es Viridiana, pero fue producida por Gustavo Latriste, mexicano, ¿no? Entonces en la parte de producción tuvo mucha intervención mexicana, ¿no? Pero bueno, esa, digamos, es toda la parte técnica, de antecedentes y todo de la película y de Buñuel. Y pues nos vamos a ir a los estrenos de la semana. Ajá, ya para darle paso a la otra parte. Voy a hablar de dos estrenos, ¿no? ¿Cuál quieres que hable primero, el bueno o el malo? Empieza por el malo. El malo. Es una película que se llama Minecraft Movie. Minecraft es un juego de video, ¿no? Que es muy popular entre los jóvenes adolescentes, pero adolescentes tempranos, ¿no? En la pubertad, digamos, ¿no? De 11 a 14 años, algo así. Es un juego en el que se tienen que ir construyendo cosas. No estoy muy al tanto de lo que es el juego, pero mi hijo Diego lo jugó en algún momento, ya medio me enseñó de qué se trataba, pero parte de lo que se trata es de ir construyendo cosas.
Entonces, como es un juego de video que fue, no sé si sigue siendo, pero por lo menos fue muy popular en algún momento, pues hay que hacer la película, ¿no? Porque pues, Hollywood tiene que aprovechar, Sí. ¿no? Que donde huele que puede haber dinero, pues hay que hacer algo, ¿no? Hacen la película y el actor principal es ¿cómo se llama? El grandote, fuertote que hizo Juego de Tronos. ¿No? No. Sí, espérate. Jason. No sé. Jason Momoa. Samuense, el que hace de. También las películas de Aquaman. Aquaman, exactamente. Jason Momoa, creo, algo así, sí. ¿No? Que en realidad no es actor, ¿no? Es alguien que salió a la fama en Juego de Tronos, con mucha personalidad, pero lo han... Mucho lomo, sí, también un tipo al parecer tremendamente atractivo para las mujeres, ¿no? Entonces lo aprovecha Hollywood, pero lo meten en una película cómica que no tiene que ver. Vi 3 trailers, no tengo idea de qué se trata la película, pero yo lo que vi fue payasada tras payasada, tras payasada, tras payasada, y a mí ese cine no... Pero le deben haber pagado bien. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. Algunas veces se pregunta por qué agarran determinados papeles, porque hay que comer. Pues sí. Me fui, dije no puede ser, algo debe de tener, y me fui a ver un par de críticas de personas en las que confío de sus opiniones, y le dieron pero con un hacha. Todo, ¿no? Entonces, a menos de que sean muy aficionados al videojuego, de que les guste este tipo de comedia, o que sean muy aficionados a este actor, pues vayan a ver. Si no, pasen a ver la buena. Sí. A ver qué viene ahora. Esta otra, vi 3 trailers, se llama Drop, como drop de gota, poner, sí, sí, exacto, sí. ¿no? Echar, no sé cuál sería la traducción exacta, ¿no? Dejar caer. Ajá. Y bueno, es un thriller psicológico y de acción que se ve muy intenso. Son los que me gustan a mí. Ajá, bueno, es una mujer que tiene una cita con una persona nueva, un date, como le llaman acá. Ajá. ¿No? Porque un date tiene la implicación romántica, ¿no? O sea, no es una cita de cuates, ¿no? Exacto, ¿no? Es una cita amorosa. Es una, cita amorosa, ¿no? Entonces van a un restaurante en el penthouse, o uno de los pisos más altos de un edificio muy grande, y ahí están en la cena, y le empiezan a llegar a ella mensajes de texto raros, ¿no? Y empieza a ver, contesta, está concentrada en el teléfono porque dejó a su hijo en la casa, no sé si con alguien o solo, no tengo idea, ¿no? Porque no se ven en los trailers, ¿no? Pero ella es la razón por la que le pone atención al teléfono, ¿no? Entonces el tipo en el teléfono le empieza a decir que le va a pedir que haga algo, y que más vale que lo haga, y le empieza a decir de su hijo, y le empieza a mandar fotos de su hijo que está tranquilo en su departamento, pero haciéndole ver que o él está ahí o tiene control sobre eso. Ella trata de llamar al 911, y él también tiene hackeado su teléfono, porque en cuanto detecta 911, le corta la llamada, y cuando ella quiere mandar mensajes y cosas así también se los corta, ¿no? Entonces empieza a llevarla hasta en un momento que le dice: lo que quiero que hagas es que mates a tu cita, ¿no? Al hombre con el que tuviste la cita, ¿no? Entonces ahí viene el conflicto. Ella trata de escaparse, y hay escenas en las que se ve mucha acción, pero se ve un thriller psicológico y de acción bien llevado, Y saludamos a Jenny Sandoval, que nos está viendo. ¿Qué tal? Gracias por estar. Debe ser interesante. Sí, ¿verdad? sí,
yo en lo que baso, lo que expongo aquí de los estrenos es en base a trailers, ¿no? Y los trailers a veces sí están muy apegados, a veces no tanto. A veces es un trailer extraordinario y la película es un bodrio. no tanto, ¿no? Es cierto. Pero por lo que yo pude ver, aquí se ve bien actuada, se ve bien realizada, se ve como que está bien Te llevado, mantiene en el todo. filo de la butaca todo el Parece, tiempo. eso parece, ¿no? Entonces a quienes les guste ese Ese tipo de género, cine. yo creo que sí se van a entretener un buen par de horas con esta película, ¿no? Y bueno, regresamos a El Ángel Exterminador, ¿no? Y ya lo que es en sí la película. Es una serie de gente muy acaudalada en la Ciudad de México que fueron a la ópera y al salir de la ópera uno de ellos les dice vamos a cenar a mi casa. Tenían todo listo, no fue una invitación de varios días, sino como que salió en ese momento, pero obviamente ellos tenían planeado invitar a gente, ¿no? Entonces, como era gente de mucha posición, pues todos van, ¿no? Y aparte, pues, les gusta, ¿no? Se filma en una casa impresionante en la colonia de Polanco, que es tradicionalmente una colonia de mucho dinero en México. Se filma en una casa de un hermano de un expresidente, Ávila Camacho, pero es un pequeño palacio, ¿no? Es una casa inmensa, ¿no? Y a todo lujo, con un jardín impresionante y todo eso, ¿no? Todavía existe la casa, pero ya los jardines no existen, pusieron edificios, condominios enormes, ¿no? Y la casa sigue existiendo, pero no sé qué uso tiene la casa, y sí tiene muchas modificaciones para turismo. Pues no sé si turismo, porque te digo, no sé si es casa habitación o para qué la usan, pero de la que vimos en la película sigue la casa, pero tiene muchos cambios, ¿no? Pero es una casa enorme, ¿no? Y menciona la casa porque es como parte del reparto la casa. Dice Maximino. Maximino, exactamente. Ajá. Es el hermano del presidente. Ah, mírate. Gracias, José. Del expresidente, gracias. Pepe, ¿verdad? Pepe. Sí, esas son de las cosas que sabe Pepe. Sí, exactamente. Una casa fuera de serie. Y te digo, la menciono porque la persona es como una especie de personaje en la película. Llegan todos y en la escena se ve que van entrando por la entrada principal, donde hay al frente una escalinata que los lleva al primer piso, pero el dueño de la casa busca a el mayordomo o a quien tendré que recibirlos para los abrigos y todo eso, porque todo el mundo va a todo lujo, en frac, smoking, vestido de noche, y fueron a una función de gala en la ópera, ¿no? Y la burguesía en plenitud, ¿no? Sobre todo la burguesía de la época, en plenitud. No está el que tendría que recibirles y dice, bueno, pasemos arriba, allá habrá alguien que les ayude con los abrigos, ¿no? Y empiezan a subir todos y de repente se repite la escena. Otra vez se repite la escena, pero es una como segunda toma, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, lo suficiente para darte cuenta que es una segunda toma. Ahora, cuando ellos van entrando, también hay dos de las empleadas que iban a atender en la cena, que se ve en la cocina, que dicen, oye, si nos vamos, sí, vámonos, yo no me siento a gusto, vámonos, ¿no? Y deciden irse y dejar plantado al que les paga, ¿no? Donde trabajan y donde viven, ¿no? Porque entre ellos comentan, bueno, voy a mi cuarto por mis cosas, ¿no? Entonces se ve que viven ahí mismo. Viven ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esperan ya que suban y las dos se van, ¿no? Y vamos otra vez a la cocina y ya el cocinero y uno de los ayudantes y meseros también todos empiezan a decir, yo creo que también nos vamos, ¿por qué se fueron aquellas? Yo también me voy, y todos
por alguna razón extraña, toda la servidumbre Se va. decide irse. El único que se queda es el mayordomo principal, el jefe de toda la servidumbre, ¿no? Llamémosle mayordomo, que es el personaje de Claudio Brook. Él decide quedarse, pero pues contrariado, ¿no? Pero se van poco a poco, ¿no? No se van todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces llegan todos a una mesa enorme, a un comedor elegantísimo, con candelabros y a todo lujo, ¿no? Y todos se sientan y la dueña de la casa dice, bueno, voy a permitirme alterar un poco la forma tradicional de un banquete como este y les voy a dar un platillo húngaro, si mal no recuerdo, que es muy especial, que esto y aquello, que les va a ayudar para abrir el paladar, ¿no? Ah, perfecto, y entra uno de los meseros con una charola y se resbala y cae con todo y todo, se cae al piso, ¿no? Entonces ves la reacción de algunos de los invitados así, ¿qué pasó? Y otros riéndose, ¿no? Entonces se levanta el mesero, no se ve que limpie, ¿no? Se va y la dueña de la casa dice con permiso y se mete a la cocina, ¿no? Y le dice al mesero que se cayó, le dice, esas ovejas, tenía 3 ovejas ahí y tenía un oso joven, muy joven, no bebé, pero un oso que se ve que es muy joven, y dice, llévatelo, se ve que no les gustan las bromas, porque uno de los comensales, el director de la orquesta, dijo, sí, es una broma, no me causó ninguna gracia, ¿no? Entonces ella decide, o sea, porque se ve que tenía planeadas más bromas, es cuando te das cuenta de que eso era parte de una broma de las que les gustan que son parte de los entretenimientos de la aristocracia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le dice, llévate las ovejas y llévate, y también saca al jardín el oso que no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces regresan, termina la cena, pasan a un salón más pequeño, que es el salón del piano, en el que está el piano así como en un pequeño escenario, y hay una sala así como tipo T o de estas salas para fumar y todo eso, pues más o menos de buen tamaño, y ahí están todos, ¿no? Entonces llega un momento en que dicen, bueno, ya estamos cansados. Para ese momento ya la servidumbre ya se fue, ido, a excepción del mayordomo. El mayordomo está afuera de esa parte, pues muy entretenido porque es el único que está sirviendo. Entonces llega un momento en el que todos tienen que irse, todos dicen que se van a ir, pero llega un momento en el que en el umbral para pasar del salón en donde están allá a la siguiente parte de la casa, ya para salir, se quedan así como contrariados y dicen, no, mejor me espero, creo que me podría tomar un café o algo así, ¿no? Entonces ya el mayordomo le dice, no, pues trae café y algo de lo que sobró, y ya lo lleva, se los pasa. Total que cuando empieza la hora, dice, todo el mundo empieza con pretextos para no irse, para quedarse. E inclusive el director de orquesta se empieza a sentir mal, ¿no? Y dice, yo me voy a recostar un momento, y se recuesta ahí en uno de los sillones. Y total que nadie se va. Y llega un momento en que todos deciden, sin decir, tomo la decisión, o sea, todos por alguna razón se empiezan a quedar y se empiezan a acostar en las sillas, en los sillones, hasta en el piso. Y ahí empieza una cuestión en la que todos se dan cuenta de que hubo algo que no los dejó salirse. Nadie entiende por qué, pero todo el mundo sintió esa energía o esa ese algo que les impedía salir. Parece entonces... Saludamos a Gioconda Silva, que nos está viendo. ¿Qué tal? Bienvenida. Llega la mañana, el mayordomo todavía está en la parte de afuera de la sala, y le dicen, traiga café y el resto de las carnes frías que
que quedaron, y llega y ahí sí ya lo mete y ya no puede salir tampoco él, ¿no? Entonces se empieza a dar, porque pasan días con ellos así, ¿no? Entonces se empieza a dar una imagen poco a poco de cómo se van degradando los personajes al verse expuestos a una situación que no pueden controlar, que no entienden y que los tiene en un espacio reducido, inadecuado, sin agua, sin alimentos y con empiezan a haber conflictos entre ellos, ¿no? Obvio. Entonces todos los buenos usos y costumbres. Nos está viendo mi amigo Chema Marín desde Madrid. Chema, ¿qué tal? Un beso grande. Chema, hablando de un gran director español, por cierto, Luis Buñuel. Entonces empieza a darse todas esas interacciones y los personajes están muy bien marcados, ¿no? Por ejemplo, está el que no le importa y dice lo que quiere, ¿no? Pero un tipo muy poco empático, ¿no? Y por ejemplo está Silvia Pinal, que en el principio cuando está la cena dicen, ella se dice que es virgen, ¿no? Y una de las, a la que le comentó el hombre, a la que le hizo ese comentario, le dice, sí, yo no sé cómo es que todavía mantiene ese objeto. O sea, habla de la virginidad como un objeto. Como un objeto. Saludamos a María Vieira, que nos está viendo. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿No? Entonces empieza a darse la degradación de todos los personajes y empiezan a haber conflictos entre ellos y se empieza a ver que las reglas sociales más estrictas se rompen. Cuando empieza a salir la humanidad... Esto es lo que pasó en la época del COVID. Sí, exacto. Sí, salieron a relucir todas las cosas que estaban latentes en cada uno y se manifestaron ante la limitación, el miedo y una serie de cosas. Pues en esta situación empieza a meter Buñuel también cuestiones extremas, ¿no? Que los llevan cada vez más al filo, ¿no? Que tú dices, es que ¿cómo pasando estas situaciones no simplemente salen? Es desesperante, ¿no? Porque no hay nada que se los impida, nada real, digamos, claro, nada material, real. ¿no? Por ejemplo, el director de orquesta termina muriendo y lo meten en un armario y ya después de varios días ya empieza a apestar, ¿no? Y por ejemplo hay una pareja que están muy enamorados, que se van a casar y que en un principio toman la situación así como que, híjole, pues estamos aquí, pero queremos estar juntos y disfrutarnos, ¿no? Claro. Entonces empiezan a esconderse, ¿no? Encuentran otro armario que es donde ellos se meten para dormir, ¿no? Y en un principio sí era, uy, míralos, ¿no? Porque era mal visto, y ya después a nadie le interesaba, pero llega un momento en el que ellos se sienten tan atrapados e incapaces de vislumbrar un futuro, ¿no? Que deciden los dos matarse dentro del armario, ¿no? Entonces empieza a someter a los personajes a situaciones extremas, el hambre, la suciedad en la que empiezan a vivir, no hay agua, para agua empiezan a tirar una pared para encontrar una tubería de agua y logran encontrarla y bueno, ya sale agua y por lo menos tienen agua para sobrevivir, porque te digo, son días. También al mismo tiempo, ellos se están preguntando, y bueno, ¿qué está pasando afuera? Que no vienen por nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos que saben que no hemos llegado, que fuimos a la ópera, que veníamos para acá? Y que tampoco la servidumbre volvió. Y que tampoco la servidumbre había vuelto y todo eso, ¿no? Entonces ya vamos afuera y ahí se está dando otra situación en la que los de afuera no pueden entrar. También hay una barrera que nadie entiende, nadie sabe qué es, pero nadie puede entrar.
Y se empieza a hacer una situación en la que llega la policía aíslan la residencia, la ponen en cuarentena, porque no saben qué está pasando, no saben si están vivos, muertos. De repente gente afuera dice, sí, es que está empezando a llegar un olor que se ve que sale de ese lugar. De allá adentro, ya deben de estar todos muertos, pero nadie puede entrar, ¿no? Y también empiezan a tener ideas ya desesperadas, porque pues tiene seres queridos adentro, ¿no? Entonces uno ve unos niños y dice, un niño debe de poder entrar, entonces empiezan a mandar a un niño con un globo y primero va y después voltea y ve a todos los adultos así. El niño logró pasar el umbral, ¿no? Pero se regresó por el miedo de lo que él está viendo, que todo el mundo está así al pendiente, se sintió mucha presión en un niño y se regresó, ¿sí? Entonces, llega un momento en que están no han comido en muchos días, tienen agua, pero no han comido en muchos días, ¿no? Entonces, las ovejas del principio regresan, ¿no? Y pues no se ve ahí, pero pues se las comen, ¿no? Ahí mismo hacen fogatas y todo, ¿no? Parecen, llega un momento en que parecen cavernícolas todavía con vestimenta de gala, ¿no? También llega un momento en el que ven al oso jugando allá adentro, pero con el oso no se meten porque le tienen miedo, ¿no? También los de afuera ven al oso y también dicen, pues no se metan con él. El oso creo yo que es una de esas cosas que siempre mete Buñuel, ¿no? Hay muchas cosas que sí tienen significado profundos, que tiene uno que buscarlos en las películas de Buñuel, pero él se moría de la risa metiendo cosas sin sentido en todas sus películas, y yo creo que el oso es una de ellas, ¿no? Saludamos a David Jacinto que nos está viendo. ¿Qué tal? Siempre mete algo que nos deja, ¿y esto qué significado tenía esto, no? Y la verdad es que Buñuel estaba muerto de la risa cada que metía cosas de esas, ¿no? Él lo dice en su autobiografía, ¿no? Entonces, bueno, al final, el personaje de Silvia Pinal, que nada es fortuito en las películas de Buñuel, todo tiene un porqué. El personaje de Silvia Pinal, que era la Virgen, en algún momento se da cuenta y dice, oigan, justo cuando empezó todo, cuando ella estaba tocando el piano, estábamos exactamente sentados como estamos ahorita, ¿no? Entonces está viendo Coco que dice hola. Hola, Coco, buenas. Y dice, a ver, tú exactamente dónde estabas, y ya todos se colocan exactamente en donde estaban, y la que está tocando el piano se pone a tocar el piano, y bueno, ¿qué pasó después? Pues yo me salí del piano y me paré acá, y llegó una y me felicitó. Entonces esa dinámica hace que algo pase, que de pronto todos dicen, sí, este fue el momento en el que todos nos queríamos ir, sí, vámonos, y salen, se van, ¿no? Salen, llegan afuera, y cuando llegan afuera, los de afuera ya pueden entrar, y bueno, se ve que ya y nunca se soluciona todo, ¿no? La siguiente escena pasamos a una iglesia en donde hay mucha gente del pueblo, digamos, es una iglesia popular, pero está la burguesía al frente, que se ve que iban a dar gracias por la vida, por el rescate, ¿no? Y termina la misa y todo el mundo se empieza a ir, y la cámara empieza a seguir al sacerdote con sus acólitos, les llamamos nosotros, igual, ¿no? Y llegan a la salida, y cuando va a salir el sacerdote dice, no puede salir. y si mejor esperamos a que todo el mundo salga y vamos a la entrada principal, y nadie puede salir, ¿no? Y se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia, pero esa es una crítica, porque durante todo el tiempo muchos de los personajes estaban acudiendo a su fe
pidiéndole a Dios que los ayudara, que los sacara y todo eso. Y otra vez. Y no, pero en la iglesia. En la iglesia, sí. Dentro de la iglesia. Pero O sea, son ellos los que no pueden volver a salir. sí, o sea, tu Dios no te va a salvar. Porque, este es el lugar, ¿no? O sea, como que es un gancho al hígado diciendo, la solución no fue religiosa. Por si había algún despistado que creía que por ahí iba, ¿no? Entonces, es una película con mucho... yo recomiendo, si quien esté interesado, verla, pero no quedarse en el primer impacto. Si la pueden ver un par de veces, van a aterrizar muchas cosas, muchas conclusiones, porque todos los personajes están muy bien delineados, todos tienen sus razones. Yo solo mencioné algunos cuantos de los personajes y algunas cuantas de las situaciones, pero es una película más rica y no dura mucho. Dura 130 minutos. Ah, mira. No es así tan larga como pudiera suponerse, ¿no? Bueno, hay que verla. Hay que verla. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama Septenarte. Y de conducción, Gerardo Cruz Lara, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Chinchiri, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Gracias. Una muy buena.